Que el Señor los bendiga nuevamente, hermanos. Siempre será un gusto que podamos compartir estos momentos en la presencia de Dios. Él está aquí para darnos consuelo, para darnos la luz que necesitamos, ¿verdad? Para darnos vida, para darnos salud. Él es bueno y nos ama. Amén. Vamos a abrir las Biblias en Juan capítulo 12. Desde el versículo 1, dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bien, mis hermanos, este relato que acabamos de leer se sitúa en la ciudad de Betania. Y saben que el lugar de Betania era un lugar preferido para el Señor. Era muy especial para Jesús. Betania era una pequeña aldea que estaba situada fuera de Jerusalén. Y cada vez que el Señor Jesucristo, en tantos viajes que hacía, iba y venía, ¿no?, alrededor de su tierra, cuando llegaba a Jerusalén, él siempre se apartaba a Betania. Y allí era el lugar donde él descansaba, donde él compartía, estaba en comunión con sus amigos, con sus discípulos, sus hermanos en la fe. Y por tanto siempre ese era el lugar preferido para el Señor. Y Betania era la ciudad y la aldea de 3 hermanos: María, Marta y Lázaro. Por supuesto que no siempre fue así, ¿no? Es decir, Betania, el lugar así tan querido por el Señor, llegó a serlo gracias a sus amigos. Así que por eso quiero en esta mañana contarles la historia de esa familia de 3 hermanos, ¿sí? Para en esta mañana exaltar al Señor Jesucristo en lo que Él hace como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y bien podría llamar el tema de este mensaje: familias salvadas, familias transformadas, familias que sirven al Señor. Hermanos, vamos entonces en nuestra mente a viajar hacia esos tiempos. Quisiera que nos imaginemos por un momento cómo sería la vida de estos 3 hermanos. Parte de lo que yo les voy a contar es una invención mía, ¿no? Es decir, solamente para armar un drama, ¿sí? Un relato. Y parte de, obviamente, sí son cosas que la Biblia nos dice de ellos. Yo lo voy a mencionar cuando así lo sea, ¿no? Entonces, imaginémonos por un momento, ¿sí? Ellos, quizás Marta, que era la mayor, tenía unos 16 años, ya estaba joven. Su hermana María, tal vez unos 14, 13 añitos. Y su hermano menor, Lázaro, tal vez unos 10 años, ¿sí? Y resulta que en un momento nosotros los vemos a ellos ahí en su casa, una casa humilde. Ellos eran pobres, y se los encuentra llorando a los 3. Un mar de lágrimas los 3 ñañitos. ¿Qué había sucedido?
Resulta que sus dos padres habían muerto, quedaron huérfanos ellos, ¿sí? No había familiares cercanos que se hiciesen cargo de estos 3 hermanos. Entonces, Marta, la mayor, decide ella con mucha responsabilidad convertirse desde ese día en adelante en papá y mamá para sus 2 hermanos, ¿sí? Con lo difícil que era vivir y sustentarse en aquellos días, cuanto más agravado ahora, porque ella como mujer tendría que hacer frente a eso, ¿no? A ver cómo podía cuidar de sus hermanos, cómo podrían sobrevivir. Entonces Marta, ella decide salir, pues obviamente a trabajar, cada día ganarse el pan, ¿no? Tal vez haciendo limpieza en las casas, tal vez vendiendo unos pocos animalitos que podían criar ahí en su pequeña casa. Y así iban los días, iba y venía, ¿no? Ella muy afanada, pero con mucha responsabilidad, ¿sí? Su hermano pequeñito, siempre enfermizo, en cambio, ¿sí? Es decir, pareciera que él siempre débil. Cualquier cosita ya lo ponía mal y lo echaba a la cama. Él era así, Lázaro. Y de pronto incluso la misma muerte de sus padres, de pronto comenzó a agravar la situación y él no se curaba. ¿Sí? Pasaron así un buen tiempo, algunos añitos, ellos ya fueron creciendo y resulta que María también ella mal influenciada, ¿no? Con gente que se aprovecha de estos niños que quedan solos en el mundo. María en cambio se hizo de malas amistades y no hubo quien pues faltase para que la encamine por la prostitución. Obviamente que su hermana mayor, Marta, siempre estuvo para encaminarla, ¿no? Para corregirla, pero quizás por la misma pobreza, la misma situación tan difícil, ella buscó la manera de sustentarse y se dedicó a la prostitución, como les digo. Así que ese es el cuadro triste, ¿no? De estos hermanos, ¿sí? Marta, hecho cargo de su familia desde muy joven. María se dedicó a la prostitución y Lázaro siempre enfermizo, ¿sí? La amargura llenó sus corazones, siempre ellos a veces por la situación que vivían discutían entre ellos, pero como quiera pues estaban ahí sobreviviendo. Resulta que pasaron algunos años y de pronto allí en su ciudad, en Betania, comenzaron a escuchar un tumulto, ¿no? La gente se amontonó, algo pasaba en esa ciudad, algo interesante que no había pasado nunca. Así que ellos también se acercaron como todos los demás allá a la plaza central y de pronto comenzaron a escuchar de un tal Jesús, ¿no? No lo habían conocido antes, pero ahí estaba él predicando la palabra del Señor. ¿Quién sería ese Jesús, no? ¿Quién sería? Entonces preguntaban ellos acerca de él, ¿no? Y les comentaban, decían, miren, él es el Mesías que tanto esperábamos, que él traerá salvación a la gente. Bueno, estaban escuchando todo eso, pero quisieron por sí mismos convencerse de que era así, ¿no? Así que estos 3 hermanitos pues se detuvieron a escucharle a aquel predicador, ¿no? Y como dice la Biblia en Lucas capítulo 4 acerca de Jesucristo, él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? A publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo allí en Betania, justamente, dando buenas noticias a los pobres, ¿sí? Estaba dando el Evangelio y hablando acerca de la salvación que Dios puede traer a las personas. Pero su mensaje estaba confirmado también, además por las señales que se veían. Porque cuando se oraba por los enfermos, estos eran sanados. Los ciegos comenzaban a ver, los cojos comenzaban a caminar.
¿De acuerdo? Entonces había señales que confirmaban que realmente ese predicador no era un predicador más, era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ellos le escucharon entonces con mucha atención. Y la esperanza comenzó a brotar otra vez en sus corazones. Aquella esperanza que ellos ya no tenían, porque una vida tan dura y difícil solamente les hacía pensar de que no había remedio para sus vidas. Pero otra vez, escuchándole al Maestro, comenzaron a tener esperanza. Quizás nuestra vida podía cambiar, decían entre ellos. ¿Sí? Quizás María podía enderezar sus pasos y dejar la prostitución. Quizás Lázaro podía encontrar por fin una sanidad. Podías cambiar su situación económica, ¿no? Y mejorar. En fin, comenzaron ellos a hacer sueños. Así que se acercaban al Señor. Cada vez que Jesús venía, ellos con mucha atención le escuchaban. Ya su fe comenzó a despertarse. Hasta que finalmente ellos tres decidieron entregar su vida a Jesucristo. Decidieron creer y aceptar que Él era el Salvador, y así lo recibieron en sus corazones como Señor y Salvador de sus vidas. Pero ese acto de fe entonces comenzó a implicar, ¿no es cierto?, que su vida tenía que ser transformada. Porque como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo comienza a ser hecho nuevo. Entonces, si realmente Jesús es el Salvador, en la vida de cada uno de nosotros, todo comienza a ser transformado, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Sucedió eso en la vida de estos tres hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia? Miren, voy a empezar relatando en Lucas capítulo 7, ¿no? Que también está aquí en Juan capítulo 12, la experiencia que tuvo María, ¿sí? En Lucas 7, desde el verso 37, nos dice que cuando Jesús estuvo otra vez en Betania, fue invitado a comer en casa de Simón el leproso, ¿sí? Tal vez Simón el leproso fue sanado, ¿no?, en su lepra, y quizás ese fue el motivo por el cual lo invitó a comer. Y estando Jesús ahí a la mesa sentado, dice que de pronto por detrás entró María, bañada, ¿no es cierto?, en lágrimas. Lloraba ella y abrazó los pies del Señor, y con las lágrimas regó los pies de Jesús. Entonces María con sus cabellos comenzó a enjugar los pies del Señor. Y no solamente eso, sino que María había traído un frasco de alabastro, de un perfume carísimo, de 300 denarios, que se calcula 300 denarios el sueldo de un año entero. Eso costaba ese perfume. Pero miren, tal vez María fue para ella el ahorro de toda su vida, porque ustedes me escucharon, ¿no es cierto? Ellos provenían de una situación económica bastante triste, pero ahí está, miren, el amor, lo que lleva el amor a Dios, ¿no? Entonces María rompió ese frasco de perfume y perfumó los pies del Señor. Por supuesto, eso generó ciertas críticas en otros, ¿no? Como Judas, que decía, pero qué desperdicio esto. Pero para el Señor Jesucristo no fue un desperdicio, porque el Señor Jesucristo estaba mirando otra cosa que quizás los demás no se daban cuenta. ¿Qué es lo que estaba mirando de María? ¿Saben qué, mis hermanos? En ese acto de llegar a los pies del Señor con lágrimas y regar ese perfume, era un acto de gratitud y de adoración a Dios. Es decir, María estaba tan agradecida de que su vida había cambiado. Ella quizás estuvo recordando lo que fue antes de conocer a Jesús. Todos esos años en las que ella vivió en la prostitución. Porque eso no es invención, eso sí dice la Biblia en Lucas 7, ¿no? Que María era bien conocida porque vivía en ese estilo de vida, ¿no? Entonces, ella estuvo muy agradecida de que todos esos años en los que conoció a tantos hombres que abusaban de ella, tantos hombres que quizás la maltrataron, que solamente usaban su cuerpo, que nunca conoció el amor verdadero de un hombre, ¿no? Todo eso ya terminó, porque ahora en Cristo Jesús ella comenzó a experimentar una vida nueva, y por fin conoció, ¿no es cierto?, que la vida puede ser distinta gracias a que Jesús la salvó.
Entonces, en ese acto de adoración, eso es lo que Jesús estaba recibiendo, ¿no? La gratitud de esta mujer. Entonces Jesús le dijo, escuche bien, le dijo a ella, mujer, primero hizo referencia, ¿no? Diciéndole que sus muchos pecados le habían sido perdonados, pero le dijo a ella, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, mire, la fe de ella a nosotros nos enseña que, si bien es cierto, Cristo ya murió en la cruz, pagando por todos nuestros pecados, ¿no? Pero esa obra no va a ser efectiva en nuestras vidas si nosotros no tenemos fe. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Asimismo hoy nos dice, hermanos, la obra de Cristo ya está terminada en la cruz del Calvario. Todo pecado fue pagado allí, ¿sí? Y nosotros, en nuestro viejo pasado, está, dice la Biblia, crucificado juntamente con Cristo. Es decir, puede terminar esa vida de pecado que llevamos, pero nuestra fe es necesaria. Y nuestra fe es confiar plenamente en lo que Dios ha dicho en su palabra. O lo aceptamos la palabra o no la aceptamos. Si la aceptamos tal y como está aquí escrito, hermanos, se puede decir entonces estamos teniendo la fe que nos puede salvar. Muy bien, esa fue la experiencia con María. Una vida transformada, amén. Muy bien. Pero ¿cuál fue la experiencia con Lázaro? En Juan capítulo 11 nos cuenta lo que pasó. ¿Se acuerdan? Lázaro el enfermizo, ¿no? Toda la vida él delicado. Medio alguna cosita por ahí pasaba, caía en cama. Y así pasó Lázaro. ¿Sí? Pero resulta que un buen día, ¿sí? Llegó a golpear de tal forma la enfermedad que a Lázaro no le quedó más aliento, ¿sí? Y estaba agonizando. Eso nos, vuelvo y repito, está en Juan capítulo 11, ¿no? Y resulta que estando él agonizando, Marta y María le mandaron a llamar a Jesús y le dijeron, no tardes, Lázaro, a quien amas, él está enfermo. Y claro, ellas le estaban pidiendo de que venga a orar, porque ellas tenían la esperanza, bueno, si Jesús ha levantado a tantos enfermos, también puede levantar a nuestro hermano Lázaro. Y lo mandaron a llamar a Jesús. Y resulta que Jesús tardó, y mientras el Señor pues estaba yendo hacia allá, Lázaro murió. Lázaro murió. Pero hermanos queridos, a Jesús no se le escapa nada, amén. No se le escapa nada de las manos. El Señor sabía todo lo que estaba pasando. Lo mandaron a llamar, él tardó, y cuando supo, ¿no es cierto?, de que Lázaro había muerto, Jesús dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, ¿ya?, sino para la gloria de Dios. Nuestro amigo Lázaro duerme, o sea, refiriéndose a que ya murió, pero yo voy a levantarle, dijo, amén. Así que comenzó a dirigirse hacia Betania, y cuando llegó allá, salieron obviamente Marta y María al paso, ¿no? Dijeron, prácticamente a hacerle un reclamo, y le dijeron, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Claro, le estaban diciendo, si llegabas a tiempo, Señor, pero ahora te tardaste, ¿no? Y ¿por qué no llegaste a tiempo? ¿No? Como que se estaban quejando, ¿no? ¿Por qué no llegaste a tiempo, Señor? Y bueno, el Señor Jesucristo les dijo, ¿no? Vuestro hermano Lázaro va a resucitar, ¿sí? Va a resucitar. Y ellas no entendían. Por eso le decían, sí, yo sé que va a resucitar allá en el fin del mundo, ¿no? Pero Jesús le decía, vuestro hermano Lázaro va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y parecía que ellas todavía no querían, no creían, no se convencían de lo que Jesús les estaba anunciando, ya que iba a resucitar de los muertos. Así que bueno, Jesús fue adentro a la casa, estaba todo el mundo llorando, lamentándose de Lázaro. Y Jesús se unió al dolor de ellos, no fue conmovido viendo el lloro y el lamento de toda la gente que estaba allí. Y la Biblia nos dice que Jesús también lloró con los demás. Pero después de eso Jesús se dirigió hacia el sepulcro, dijo, muéstreme dónde está. Y fueron hacia el sepulcro, una cueva, ¿no?
que la tapaban con una piedra. Entonces Jesús le dijo, quiten la piedra. Y otra vez, pues, Marta, no, pero Señor, si hasta ya apesta el cadáver, ya de 4 días. En esas palabras, ¿qué es lo que le estaba diciendo Marta? No hay remedio, Señor, pues tal vez hubiese muerto hace un ratito, todavía el muerto estaba medio caliente quizás, ¿no? Haciendo alguna resucitación. Pero no, Jesús le exhortó y le dijo, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira, si crees verás la gloria de Dios. Hermano querido, pues ahí estaba la palabra viva de Dios, Jesucristo diciendo, voy a resucitar. Cuando nosotros tomamos una palabra dicha por el Señor, la tomamos con fe, el milagro ocurre. Recuerden siempre, como les he dicho en otras ocasiones, son necesarias 2 cosas para que ocurra un milagro: que Dios lo diga y que nosotros lo tomemos por fe. Si falta una de las 2 cosas, no pasa nada. Decir, uno puede tener toda la fe del mundo, pero si Dios no lo ha dicho, no pasa nada, porque no fue la voluntad de Dios. Y la otra cosa también, que Dios pueda venir a decirnos, mira, yo voy a hacer esto, pero uno no cree, tampoco pasa nada. Dios lo dijo. Y estaba Jesucristo diciendo que iba a resucitar a Lázaro, ¿sí? Y le dice y les demanda, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Jesús dijo, quiten la piedra, ¿no? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y lanzó la palabra viva y eficaz. Y Lázaro, ven, a sorpresa de todo el mundo que estaba allí, Lázaro sale del sepulcro caminando, envuelto todavía en el sudario, ¿no? Como envolvían antes a los muertos. Entonces Jesús les dijo, desátenlo. Y ahí estaba Lázaro, sanito y bueno. Amén. Porque para Dios nada es imposible. Cuando es voluntad de Dios. A veces los destinos del Señor son otros y la gente pueda que no sane y fallezca, ¿no? Pero ya son otro tipo de destinos que Dios también en eso se glorifica. Pero cuando no es el tiempo de Dios que alguien muera, ¿no? Dios puede glorificarse de formas que ni nos imaginamos. Porque cuando Dios no ha dicho que es el tiempo, hermano, puede ser que tengamos el diagnóstico, que nos digan, mire, tiene un mes de vida, pero cuando el Señor todavía tiene planes, pues ese mes de vida se va a transformar quizá en años todavía de vida. Amén. Porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos hermanos hay aquí a quien Dios les ha sanado? ¿Sí? Escuche, ¿cuántos hermanos tuvieron alguna enfermedad terminal de muerte y Jesús los sanó? Ay, hermana, sanó del cáncer, amén. Bueno, mire, fue la voluntad del Señor y ella tuvo fe. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Dios es todopoderoso, amén. También tu papito, no Marco, hermano segundo, tuvo cáncer. Está sanito. ¿Cuántos años? Nosotros será 10 años sano, hermano segundo. Hermano Mesías también, ¿no es cierto? Usted aquí, la familia que está aquí. Tuvo cáncer él. Fue operado, pero está sanito el hermano. Dios todo lo puede. Bueno, mis queridos hermanos, así fue entonces como la historia de estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. 3 hermanos que empezaron muy tristemente su vida, en la pobreza, en el abandono, ¿sí? En la enfermedad, en el pecado. Pero cuando conocieron a Jesucristo el Salvador, sus vidas cambiaron. ¿Sí? Su vida cambió. Todos empezaron a experimentar una vida nueva. Fueron sanados, fueron transformados, ¿sí? Y por eso la gratitud que tenían ellos hacia el Señor. Y por eso Jesús tenía un afecto tan especial por ellos, ¿sí? Siempre que Jesús, vuelvo y repito, ¿no?, pasaba por ahí Jerusalén, a la final siempre se retiraba a la casa de ellos y ahí comía, descansaba, dormía. O sea, era un lugar tan íntimo para el Señor, ¿sí? Leímos al inicio en Juan capítulo 12 que Jesús estaba allí, ¿no es cierto?, en una cena. Y esa cena representa lo que es la iglesia. Ahí está Marta, que siempre en la Biblia se la presenta trabajando. Siempre que aparece Marta, siempre está sirviendo. ¿Sabe qué representa ella? Representa el ministerio, la diaconía, todo lo que nosotros como hermanos hacemos con nuestras manos a favor de los demás. Ahí está María. ¿Qué representa María? Representa el culto.
la adoración. ¿Y qué representa Lázaro? Representa el testimonio. Porque gracias a él, dice la Biblia, que muchos se convirtieron al Señor. Porque viene un milagro de resurrección. Finalmente creyeron que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, ahí están estos tres hermanos, representan tres cosas importantes en la iglesia, ¿no? El servicio, la adoración y el testimonio. Pero también hay otros personajes allí, ¿no? En esa cena. Está Judas, que representan a los falsos hermanos. Estaban los fariseos que querían matar a Jesús. Representa la religión que es siempre enemiga de Jesucristo. Pero no vamos a hablar de ellos ahora. Quiero solamente recalcar la vida de estos tres hermanos y hacer un llamado a los que están aquí presentes, ¿no? Para que usted también entregue su vida a Jesucristo. No le va a hacer daño. Jesucristo le va a bendecir. No le tenga miedo ni temor. Jesucristo es la vida. Sin Él estamos perdidos. La Biblia dice: el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Y tener a Cristo y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida implica entonces hacer un acto de fe, recibirlo en su corazón. Cristo aquí tiene que estar viviendo, en el corazón nuestro. ¿Sí? Así que acéptela a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar, ¿qué le parece? Si nos ponemos de pies. Vamos a orar. Cierren todos sus ojitos. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias nuevamente por Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y queremos nosotros caminar junto a Él. Oh querido Dios y Padre Celestial, gracias por enviar a nuestro Salvador y esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, sangre que tiene el poder de limpiarnos y de transformarnos. Gracias, muchas gracias. Si hay alguien aquí que desea entregar su vida a Cristo, quiero invitarle a que ore con estas palabras. Ahí en el lugar que está, solamente abra su corazón en un acto de fe y le diga así: Padre del cielo, en esta mañana yo vengo a ti arrepentido por mis pecados, a pedirte perdón, y yo creo en esta mañana en Jesucristo y lo acepto como mi Señor y Salvador. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Recíbeme y dame tu gracia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Aquí estoy, Señor, para obedecer tu santa palabra y caminar junto a ti. Aquí estoy, Señor, para buscarte siempre. Y aunque vengan días difíciles, estaré siempre contigo, porque tú eres mi esperanza, Señor. Gracias. Si usted hizo esta oración, dice la Biblia que usted ha nacido de nuevo, que Dios ha tomado su pasado, sus pecados y los ha echado al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Empiece una vida nueva, pero esa vida nueva, recuerde, hay que alimentarla cada vez. Y la iglesia es el medio por el cual usted va a encontrar esa edificación. Persevere en Cristo, persevere también en la iglesia. Ahora quiero hacer una oración por todos aquellos que tienen un quebranto en su corazón, pena, dolor, amargura, decepción, en fin, todas aquellas cosas que a veces en nuestra alma se enraizan y no nos dejan vivir en paz.
Jesús dijo que Él vino a tomar nuestras dolencias. Jesús mismo sufrió en este mundo para identificarse con nosotros. Él cuántas veces padeció lo que cada uno de nosotros padecemos en la vida. Él se hizo semejante a nosotros. Yo quiero que usted también repita esta oración y le diga: Señor Jesús, quiero entregarte mi pena, mi dolor, mi desesperanza. Sana mi corazón. Y a cambio, dame tu gracia para que mi corazón experimente el amor, la paz, la esperanza, la fe. Pídale con sus propias palabras. Yo no sé lo que usted sienta en su corazón, pero Jesús lo comprende. Dígale, Él está aquí para darle un corazón sano, corazón que encuentre el gozo y la alegría de la vida, la esperanza, como se ha dicho, hermano. Ore al Señor. Querido Jesús, oh querido Jesús, gracias por habernos dado a tu Espíritu Santo morando en nuestro corazón, del cual dijiste que sería como un río de agua viva que fluiría desde nuestro interior. Querido Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, ven y satúranos por completo, Señor. Reciban ese poder y esa gracia del Espíritu Santo que Jesucristo lo prometió, y viva por esa vida que el Señor les da. Gracias, Jesús precioso. Oremos ahora por los enfermos. Quiero que todos nos unamos en una oración por aquellos hermanos que están aquí presentes con alguna dolencia. Los hermanos que se encuentren con alguna dolencia, con sus propias palabras van a pedir al Señor también. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos pedirte por los hermanos enfermos ahora y rogarte, Señor Dios, una vez más que manifiestes tu poder y tu amor y seas restaurando esos cuerpos enfermos y debilitados, Señor. Papito del cielo, que todas esas dolencias que ahora mismo están sufriendo desaparezcan. Queremos poner sobre ti, Señor, también las enfermedades. La Biblia dice, hermanos, que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Amén. Querido Señor, una gota de tu sangre que fluya de esas llagas, pedimos, Señor, toque esos cuerpos enfermos y les dé vida. Gracias, Papito del cielo. Gracias, Señor Jesús. Y finalmente, Señor, queremos pedir por nuestras vidas, por la economía en el hogar, por el trabajo, por todas las cosas que hoy necesitamos, por el sustento ahora al inicio de clases. Padre, tu palabra dice: pedir y se os dará. Y nos has dicho y nos has pedido confianza, que por nada estemos afanosos, pues tú darás por añadidura todo eso que necesitamos. Y en estas promesas, Señor, queremos presentarte delante de ti cada necesidad económica. Pídale a Señor con sus palabras por aquellas necesidades económicas que tenga, hermano querido. Querido Señor, en tus manos nuevamente esas necesidades. Ahora dele gracias, hermanos. Todos quienes han orado por todas las peticiones que se han dicho, unámonos en gratitud. La gratitud es un acto de fe. Estamos diciendo: Señor, confiamos de que tú harás